La polémica está planteada y la expectativa generalizada. Inclusive estaría en juego la cabeza del propio presidente de la República. Nos honra con su presencia el doctor Mauricio Alarcón, jurista especializado en materia de comunicación. Un honor tenerlo por acá para que nos oriente sobre eso que es inquietud. ¿La cabeza del presidente en juego? Doctor, buenas noches. Buenas noches, Félix, y definitivamente lo que está viendo el país desde hace pocas semanas es el resultado del ejercicio de un periodismo de investigación y la habilitación consecuente del control social que tiene que hacer la ciudadanía. Cuando una persona opta por un cargo público, bien sea funcionario o autoridad de elección popular, está sujeta al escrutinio permanente por parte de la sociedad. El presidente dice que a eso no le teme y da sus respuestas. ¿No le creemos? Bueno, ha cambiado el discurso lamentablemente en los últimos días. Ha dicho que comparecería cuantas veces fuera necesario a la Asamblea Nacional, sin embargo no lo ha hecho. Ha dicho que las cosas estaban totalmente calmadas y sin embargo falta información. Dijo que garantizaría la libertad de expresión, sin embargo a través de la carta enviada a Diario El Universo, las reacciones dejan ver que no hay tal cuestión. ¿En qué punto está amenazada la libertad de expresión? En una carta dirigida a un medio de comunicación, reclamar porque la contrastación no se hizo a gusto del presidente y decir que incluso no hay quien ponga freno al trabajo periodístico, levanta alertas y señales, Félix y amigos, de que uno habla de la libertad de expresión hasta que los periodistas tocan ciertas fibras sensibles de las autoridades. Esperemos que una actitud como la que hemos visto por parte del presidente Lasso durante tanto tiempo a favor del periodismo se ratifique en este caso y que cese de cualquier forma este tipo de presión hacia quienes llevan adelante un ejercicio periodístico de investigación dentro de un consorcio internacional. Todos creo que hemos leído esta publicación del llamado Pandora Papers. ¿Cuál es la evidencia que sale de eso para usted, doctor? Bueno, no es el primer caso, y partamos de ese punto, en el que filtraciones internacionales son puestas en conocimiento de grupos periodísticos para poder analizar la información y llegar a posibles conclusiones. Insisto, posibles conclusiones. Jamás habrá conclusiones definitivas en un ejercicio como este. Pero si es que es una investigación en rigor, ¿no deberían ser conclusiones definitivas? Para el periodismo sí, pero no nos olvidemos que en este tipo de acciones están involucrados asuntos jurídicos. Por lo tanto, hay consecuencias legales. Ya. E incluso en algunos aspectos, y dependiendo los países, si no regresemos a ver lo que ocurre en Chile, hasta consecuencias políticas. El caso del presidente Lasso no es el único. En Chile, precisamente, se ha iniciado ya un proceso de juicio político contra el presidente Piñera, que podría también terminar con su destitución. ¿El caso Piñera y el caso Lasso son comparables? No, definitivamente no. Son cuestiones distintas. Y en este caso en particular, lo que se ha visto respecto del caso de Ecuador, del presidente de la República, Guillermo Lasso, es el hecho de, yo diría, más un problema ético que un problema legal. ¿Ético? Por supuesto, Félix, porque tú no puedes salir días antes de que se revele la investigación a decir que ojalá quienes tengan sus dineros fuera vengan a invertir en el país y aparecer con recursos fuera. O decir y castigar con un proyecto de ley a quienes más tienen, prácticamente satanizando al empresariado para dejar en evidencia que tú sacaste tus recursos para hacer lo que se está haciendo. Eso es un problema ético. En la parte ética, doctor, incuestionable su afirmación. Sin duda, pero por esa vía se puede llegar a volarle la cabeza al presidente. De ninguna manera, y creo que ese es el punto principal en el que tenemos que enfocarnos los ecuatorianos. Una cosa es el problema ético, que tenemos que discutirlo a todo nivel, entre todos los ciudadanos. La ética en la política parte no solo de la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, sino también en mostrar y ser consecuente con cada una de las acciones. Distinto es lo que ocurre en el caso de que, por ejemplo, se hubiera cometido un delito. Hemos conocido ya que la Fiscalía abre una investigación por supuesta defraudación fiscal contra el presidente de la República. Será la justicia la que la determine. ¿A su criterio se van perfilando cuestiones en este sentido? Le corresponde a la Fiscalía investigar, por supuesto que sí.
pero podrá llegar a una conclusión positiva para el señor Lasso, diciéndole que no hay absolutamente delito alguno, que se pagó los impuestos que se tenía que pagar y que pues los recursos que tenían que quedarse en el país se quedaron acá. Pero esa conclusión le corresponderá a la Fiscalía dentro del sistema de justicia. Por otro lado, Félix, acciones políticas. El hecho de que los actores políticos representados en la Asamblea Nacional quieran pescar a río revuelto y pedir incluso la cabeza del presidente, debe también generar una reflexión y un debate, porque la Constitución es sumamente clara en cuanto a las causales del enjuiciamiento político, las causales de una eventual destitución del presidente de la República. Y sería totalmente fuera de lugar que nuestros representantes forcen la Constitución y la ley para generar un caos a partir de una investigación que, insisto, es concluyente en lo periodístico, pero aún podría concluir de otra forma en lo jurídico. Concluyente en lo periodístico, ¿en qué sentido? Una investigación periodística lo que hace es levantar información, contrastarla, verificarla y ponerla a consideración de la ciudadanía. Es lo que ha hecho, en el caso particular de Ecuador, los periodistas Mónica Almeida y Paul Mena de Diario El Universo. Recibieron los datos, los contrastaron, los verificaron y entregan a los ecuatorianos. ¿Pero se llega a una conclusión a través de esa vía? Mira que la conclusión es tan clara, Félix, ¿ya?, que se genera la respuesta del presidente de la República en decir lo que dicen ustedes respecto de ciertos consorcios, respecto de ciertas empresas fuera del país, es, pero hasta cierto tiempo. No hay información falsa, no hay información no contrastada, como equivocadamente se le quiere hacer pensar a la ciudadanía, hay conclusión desde el lado periodístico. Ahora bien, como ocurre en todo tipo de información, somos nosotros quienes sacamos las conclusiones y corresponde en su momento a otras autoridades llevar a cabo las acciones jurídicas si es que éste tuviera lugar. La Fiscalía investiga, los políticos en la Asamblea también investigan. Las dos cosas como que son dos escenarios, pero en la práctica van un poco de la mano. ¿Cuál de las dos le preocupa más a usted, doctor? La política, sin duda alguna. ¿Por qué? Porque tenemos un gobierno que recién inicia, un gobierno que ha generado una narrativa de bloqueo, de desestabilización y de conspiración, y con lo que está sucediendo, esa narrativa podría endurecerse mucho más. El país ya no está para crisis de ejecutivos legislativos Totalmente. Como las de años pasados. Lo que buscamos nosotros son soluciones, incluso en el sentido de que los proyectos de ley que presente el presidente puedan seguir su cauce regular más allá de cualquier investigación política y que nuestros representantes actúen con la inteligencia y la conciencia suficiente para saber tratar las dos cosas por separado. ¿Quieren procesar políticamente al presidente? Háganlo como corresponde, pero sin que por ello se bloquee una necesidad de país de contar, por ejemplo, con reformas económicas, tributarias o laborales de manera urgente para paliar la crisis que enfrentamos. ¿Qué tal si el presidente de la República cayó en evasión tributaria? ¿Qué tal si esos fondos tienen alguna sospecha o tienen algún problema? ¿La cabeza del presidente sigue en peligro? Y eso será lo que determine la justicia después de las investigaciones. Eso le corresponde a la Fiscalía. Se abre una investigación, revisa las cuentas y ve que efectivamente hay una defraudación tributaria en perjuicio del país, sabemos que las consecuencias serán las de un proceso penal que incluso requiere, como bien se sabe, hasta autorización de la Asamblea Nacional. Pero ese es un proceso que toma tiempo. Ese es un proceso que no se ventila en semanas o en meses cortos como el que es político en la Asamblea Nacional. Lo importante en este caso es que más información esté a disposición de la ciudadanía de la mejor manera, para que seamos nosotros quienes saquemos las conclusiones y no nos dejemos llevar por la distorsión que puede generarse por uno u otro bando. En ese caso, como que la investigación técnica de la justicia debería ser primero y la política luego para no escandalizar al país. Pero sabemos que las dos investigaciones, que el canal político y el canal jurídico, pueden trabajar al mismo tiempo. Así lo establece la Constitución, así lo establece la ley. Pero en función del país, como que debería tener prioridad la una y la otra. Ese es el punto, Félix. En ese sentido, es vital pensar en torno al país y no que los actores políticos en la Asamblea Nacional
busquen pescar a río revuelto y capitalizar políticamente, quién sabe con qué objetivo, desestabilizando quizá al Poder Ejecutivo. Hagan las cosas, señores legisladores, hagan las cosas autoridades judiciales con responsabilidad, no solo por las consecuencias que pueden venir, sino porque ustedes tienen que trabajar pensando en el país, en los ecuatorianos. Después veremos qué pasa con el presidente en función de las conclusiones a las que llegue cada una de las investigaciones. Hemos hablado del caso Lazo y los otros casos, doctor, los otros casos que están pendientes y vienen de la misma fuente, ¿qué pasó? Bueno, ahí es una pregunta que hay que hacer, por ejemplo, a la Fiscalía. ¿No nos dijeron, Félix, hace varios meses que el país se iba a conmocionar por la información que había llegado por los DINA Papers de Lenín Moreno? ¿Dónde está esa información? ¿Qué ha hecho la Fiscalía desde entonces? Tenemos procesos en la Fiscalía respecto de legisladores del periodo 2013-2017. Causas que incluso duermen el sueño de los justos y que podrían quedar ahí, votadas, sin prosperar de manera eterna. Esa respuesta nos tiene que dar la Fiscalía, porque la justicia no puede ni debe actuar de manera selectiva, pensando en coyunturas o también pensando en capitalizar políticamente. El deber de ellos es atender todos los casos con igual importancia, igual relevancia e igual trámite. Esperemos que así sea. Aquí no hay actores políticos de primera y de segunda. Aquí hay actores políticos investigados y lo que el país quiere son respuestas. Usted, un hombre de derecho con tanta experiencia, ¿a qué atribuye que, por ejemplo, el caso Correa no se mueva? Bueno, ¿cuál de los casos? El caso Correa. Porque uno, como bien sabemos, ya terminó con una sentencia que incluso imposibilita que el presidente Correa, el expresidente Correa, regrese al país o participe en política. Causas abiertas hay varias. Sería interesante nuevamente tener alguna actualización. Mira que el peor mal que sufre nuestro país en materia de corrupción no es que le metan mano al presupuesto, es la impunidad. Totalmente. Es la impunidad de aquellos funcionarios que le siguen metiendo la mano al presupuesto porque saben que la justicia no actúa o porque saben que si actúa pueden irse a la cárcel 1, 2 años y después retirarse a gozar de lo mal habido. Esa impunidad es la que nos está haciendo daño y esa impunidad depende únicamente de una voluntad real de trabajar de las autoridades del sector justicia, en particular la Fiscalía. Cuando son las cosas claras, qué claro, valga la redundancia, es tratarlas con un doctor, con un invitado como el doctor Mauricio Alarcón.